Estamos en la sede del Consejo Económico y Social en Madrid, donde tiene lugar en este momento la presentación de los resultados de la encuesta de hábitos de compra y consumo 2022 en el marco de la octava jornada de la MEPAC, es decir, de la Mesa de Participación de las Asociaciones de Consumidores. Este encuentro, recordémoslo, es el más importante de la MEPAC, en el cual se exponen cada año, y se analizan los hábitos de compra y consumo que se han registrado durante el presente ejercicio. Datos que son imprescindibles para proteger de la mejor forma posible a los consumidores y orientar acciones de utilidad práctica para todos los profesionales de la distribución y de la alimentación y, en consecuencia, de todos nosotros como consumidores. Esta mesa de participación es un foro de debate y grupo de trabajo que, recordémoslo, una pequeña pincelada histórica, surge en 2015, con una misión importante, una misión común, que es evidentemente la protección del consumidor, estudiar sus hábitos de consumo mediante encuestas, mediante estudios en profundidad. Además, se comenta en el transcurso de estas sesiones, se comenta y se analiza información de interés y formación para todos nosotros como consumidores, para estar al día en aquellos temas tan importantes como, por ejemplo, el conocimiento de nuevas normativas, etiquetado, seguridad alimentaria, noticias falsas, etcétera. Vamos a abordar en concreto ahora uno de los temas específicos dentro del acto de presentación y vamos a hacerlo con Juan Moreno. Juan Moreno es secretario general de la Unión de Consumidores de Andalucía. Juan, encantado de saludarte, gracias por estar con nosotros. Muy buenas. Bueno, claro, el contenido de esta mesa de participación de ese acto es amplísimo, sí. Abarca muchos conceptos, pero en concreto con Juan Moreno vamos a abordar uno de ellos. Pero antes me gustaría, para todos aquellos que van a vernos luego en esta entrevista, Juan, que nos explicaras quiénes sois, qué es la Unión de Consumidores de Andalucía, quiénes sois, cómo trabajáis, en qué ámbitos desarrolláis vuestra actividad. Cuando en nuestro país se aprueba la Constitución española y las comunidades autónomas asumen competencias en materia de consumo, empiezan a vertebrarse a nivel territorial una serie de asociaciones o federaciones de consumidores de ámbito autonómico en nuestro país. La Unión de Consumidores es una de ellas. Es una federación de asociaciones de consumidores integrada por las 8 uniones de consumidores de las provincias que conforman la Comunidad Autónoma de Andalucía. Cada provincia tiene su propia asociación de consumidores. Existe una unión de consumidores de Almería o una unión de consumidores de Huelva, por abordar nuestra tierra desde oriente a occidente. El planteamiento es decir, en consonancia con el reparto competencial y de alguna manera nuestra existencia, a punto de cumplir ya 40 años, tiene que ver con la aprobación de los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades autónomas y de la necesidad de que cada comunidad autónoma tenga su propia organización de consumo, con independencia de que luego también tenemos elementos de vertebración territorial a nivel estatal o europeo. Pero bueno, era importante estar en cada comunidad autónoma. Y en este caso, en el ámbito de Andalucía, porque siempre se habla de que los consumidores somos, de hecho, en la práctica, bueno, mejor dicho, más en la teoría que en la práctica, somos el colectivo con más fuerza, con más potencia, pero esa fuerza como colectivo muchas veces no se traduce en la práctica diaria, en la defensa, en el conocimiento de nuestros derechos como consumidores. Esto en Andalucía, este aspecto, ¿cómo está contemplado? Bueno, Andalucía se comporta muy parecida al resto del Estado español, en el sentido de que también lamentamos que el consumidor no sea consciente del poder que tiene, de lo que puede hacer con el simple hecho de coger su carrito de la compra y de elegir un producto u otro, una alimentación u otra, de comprometer en esa decisión de compra al sector empresarial en su comportamiento. Efectivamente es mucho lo que se puede hacer y probablemente mucho lo que nos queda hacer a las asociaciones de consumidores en el sentido de empoderar al consumidor y que sus decisiones de compra, y así lo estamos viendo en esta encuesta, pueden de alguna manera contribuir muy mucho a la sostenibilidad en materia medioambiental, a la vigilancia por nuestra salud en la alimentación. Son muchos los elementos en los que el consumidor tiene que tomar más fuerza y más conciencia de que sus decisiones
son muy importantes. Y eso debería ocurrir no solo en Andalucía, evidentemente, sino en todo el ámbito nacional y yo diría incluso europeo, etcétera. En esta jornada, por ejemplo, teníamos un vídeo de salutación de la Internacional de Consumidores que ponía en valor que en un país como España estuviéramos haciendo una serie de asociaciones este tipo de informes que únicamente, y es muy importante, pretenden conocer el perfil del consumidor de nuestro país para, con esa información, comprometer a administraciones, a empresas, e incluso educar y formar al propio consumidor, porque muchas veces detectamos cuáles son sus carencias en materia de información, muchas veces detectamos cómo la información que les llega al consumidor está muy tergiversada por las redes sociales, por los fake news, las mentiras que aparecen en muchos ámbitos de esa información que reciben. Sobre todo en Internet. Sobre todo, que es el caldo de cultivo de las fake news. Por tanto, dicho esto, hemos de ser conscientes todos nosotros, los consumidores andaluces y todos los demás, de que tenemos un gran poder, de que tenemos una fuerza que muchas veces no desarrollamos, no aplicamos. Pero antes de centrarnos en el tema concreto con Juan Moreno, ese poder, esa fuerza que tenemos nosotros como colectivo, como consumidores, tanto a nivel social, sobre todo en cuanto, por ejemplo, a nivel político, que son, en definitiva, quienes toman las decisiones finales, en cuanto, por ejemplo, al tema de la protección de los derechos, etcétera, ¿son conscientes de que los consumidores necesitamos mayor protección? En los últimos años se está hablando muy mucho del carácter vulnerable de los consumidores y efectivamente hay un consumo general y global del conjunto de la población, pero hay sectores de población que tienen una especial vulnerabilidad. Estamos hablando, por ejemplo, de personas mayores con las dificultades de acceso a la información, del uso de las nuevas tecnologías. Bueno, y con dificultades económicas crecientes, porque estamos en una fase de inflación que parece imparable. Y estamos hablando de una vulnerabilidad que puede tener que ver con la edad generacional de la población. Otra vulnerabilidad tremendamente importante y no menos despreciable es la vulnerabilidad económica. Y la gente es fundamental, que entra en ese terreno porque realmente le cuesta mucho trabajo llegar a fin de mes y tiene que ver cómo con los recursos que tiene puedo mantener una alimentación saludable, mínimamente saludable, porque eso repercute en la salud de esos colectivos que son ya personas de cierta edad, muchos de ellos enfermos crónicos, etcétera. Claro, la alimentación tiene que ser saludable como mínimo. Es el elemento más preventivo que podemos utilizar para preservar y esa sensibilidad, nuestra salud. Esa sensibilidad sobre esos colectivos vulnerables, ¿cómo se contempla desde la Administración? Pues afortunadamente las organizaciones de consumidores a nivel estatal hemos ido procurando que vaya calando en el legislador, no solamente a nivel estatal, también en los parlamentos autonómicos, esa necesaria atención a las vulnerabilidades que presenta el consumidor. Hemos tenido episodios que hemos tenido que atender muy lamentables, como los abusos, por ejemplo, de la banca, algún tipo de intoxicación alimentaria que siempre nos tensiona como organizaciones de consumidores, y esa vulnerabilidad es la que pedimos al legislador para que esté muy presente, es decir, porque puede haber un consumidor vulnerable en materia energética, en materia de servicios financieros y también en materia de alimentación, ¿por qué no decirlo? Porque también hay a lo mejor una brecha de conocimientos o de acceso a esa información que nos hace participar en óptimas condiciones en el ámbito del consumo. Bien, hecho este preámbulo, precisamente Juan Moreno ha abordado en el transcurso de este acto un tema muy importante, que lo es, de hecho, pero que pienso que no es suficientemente conocido todavía, sobre todo por la implicación que tiene en última instancia para nosotros como consumidores. Me refiero al concepto de responsabilidad social en general y en concreto a nivel empresarial. Vamos a definir ese concepto. La encuesta no podía dejar pasar por alto que el buen funcionamiento del mercado depende en gran parte del comportamiento responsable del conjunto de los eslabones de la cadena, y en este caso estábamos analizando el comportamiento responsable del ámbito empresarial. Y es fundamental porque puede contribuir mucho a que el mercado se desenvuelva con unas pautas
donde esa responsabilidad social de la empresa sea un criterio, y así lo estamos comprobando cada vez más, un criterio que el consumidor valora y toma en cuenta, porque el comportamiento de todas las empresas en el mercado no es igual. Claro, y porque sin duda, un comportamiento irregular debe provocar una sanción por parte de los consumidores a esa empresa, no solamente una sanción, sino directamente a apartar a esa empresa del mercado porque no esté dando ese comportamiento que social y éticamente los consumidores merecen. Entonces, ¿qué factores pueden incidir al margen de la presión que ejerce el propio consumidor para que una empresa sea realmente responsable a nivel social, sea una empresa con responsabilidad social? ¿Eso de qué depende? Claro, como organización de consumidores hablamos que la responsabilidad social de una empresa puede tener muchas variables. Ajá. Puede ser, por ejemplo, cómo trate de bien o de mal a su masa laboral, a sus trabajadores y trabajadoras. Claro. Esa es la responsabilidad social en materia laboral. Puede ser cómo se comporte desde el punto de vista de la sostenibilidad, es decir, esa empresa es o no es respetuosa con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno, con el cuidado de nuestra agua, de nuestra energía. Y puede ser también una tercera pata de esa responsabilidad, cómo la empresa se comporta respecto a sus consumidores. Claro. Es decir, que es un concepto global. Los atiende, los escucha, claro. Cuando realiza innovación está pendiente de satisfacer el deseo de las personas consumidoras y usuarias. Son muchas patas de responsabilidad, pero todas aportan algo positivo al conjunto de la sociedad. En materia laboral, en materia medioambiental y en materia de protección de los derechos y legítimos intereses de las personas consumidoras. Claro, pero esas aportaciones no repercuten tan solo a nivel social, también benefician a la propia empresa. Claro, efectivamente, una empresa con una buena responsabilidad social va a contar con un elemento reputacional adicional que le va a hacer ganar el mercado. Su imagen va a mejorar. Porque de alguna manera, y es lo que intentamos hacer desde este tipo de estudios y de encuestas, el consumidor tiene que ser consciente de la importancia de valorar el comportamiento de las empresas en todo ese tipo de elementos, porque tenemos que conseguir que las que operen en el mercado sean socialmente responsables en muchas facetas de su desarrollo. Y desde el punto de vista nuestro, como consumidores, ¿cómo podemos detectar que una empresa a la cual nosotros compramos sus productos es o no responsable socialmente? ¿Cómo podemos saberlo esto? La observancia, la vigilancia, la atención a su comportamiento, el cómo la empresa se vuelca con la sociedad, en qué canales de interlocución. Por ejemplo, nosotros, como organización de consumidores, valoramos muy mucho aquellas sectores empresariales que tienen a bien tener canales de comunicación, de interlocución y de diálogo. ¿Por qué? Porque desde diferentes perspectivas somos agentes del mercado. Y para que el mercado funcione necesita de una correcta interlocución entre una buena legislación por parte del legislador, una buena tutela por parte de las administraciones públicas, pero también que las empresas y los consumidores podamos hablar, por ejemplo, de códigos de buenas prácticas, de ética empresarial, de un buen comportamiento en todas esas facetas que he comentado. Es tremendamente importante, y lo que estamos haciendo es intentar convencer a las personas consumidoras de que la responsabilidad social, medioambiental, laboral, de protección de los consumidores, sea un criterio tenido en cuenta por parte de los consumidores. Es decir, que si una empresa provoca un escándalo que afecte a nuestro medio ambiente, a los trabajadores de esa empresa, a la protección de los derechos de los consumidores, sea un criterio y los consumidores puedan y deben castigar. Hablábamos de la importancia del consumidor y decía que el carrito de la compra, sin utilizar términos belicistas, porque estamos en guerra y ojalá acabe pronto la guerra de Ucrania, lamentablemente hay que evitarlos. pero ese carrito de la compra es un auténtico carro de combate, es el carro de combate de los consumidores, y con ese carrito podemos mediar, propiciar muchos cambios en el mercado. Un carrito que tiene una fuerza de la que todavía no somos conscientes en muchos casos. Efectivamente. Otro aspecto fundamental del cual hemos hablado en más de una ocasión y que requiere, entiendo, profundizar más en él, es el tema del desperdicio alimentario, tanto a nivel doméstico, digámoslo así, como a nivel empresarial. Sobre todo en este caso aquí entramos en empresas de restauración, etcétera. El desperdicio alimentario, ¿cómo nos afecta?
Eso lo tenemos muy presente en la encuesta porque es un fenómeno que preocupa mucho a sociedades occidentales como la nuestra, sociedades relativamente opulentas, que bien es cierto que convivimos entre gente que tiene problemas para acceder a la alimentación, una alimentación correcta, sí, sana y saludable, y gente que desperdicia alimentación o que incluso tiene problemas de obesidad porque no sabe alimentarse. Sí, nos vamos de un extremo a otro. Efectivamente. El desperdicio de alimentos es una característica propia, un fenómeno de una sociedad como la nuestra, y nos preocupa. Le hemos preguntado a los consumidores españoles si les preocupa o no el desperdicio. El 98%, como no podía ser de otra manera, dice claro, que sí les preocupa ese desperdicio. Es lógico que sea así. Pero le hemos preguntado si hacen algo para evitarlo. Claro. Este es otro tema ya. Claro. Y ahí no todos hacen lo mismo. Es decir, claro, hay un porcentaje que dices, bueno, sí, administro mejor mis compras, procuro racionalizar las raciones de mi alimentación. Incluso le hemos preguntado, de todos los agentes que pueden intervenir, como decías, en el desperdicio de alimentos, la producción, la distribución, la hostelería, sí, el consumidor se arroga para sí el 24%, es decir, se considera el principal responsable. Es un elemento positivo porque de alguna manera pone de manifiesto que ha calado el mensaje de sí, la Asociación de Consumidores de convencer a la ciudadanía de que tiene que vigilar por claro. Hay una percepción errónea que no sé si ha cambiado últimamente, que es que precisamente el consumidor tiene la creencia de que esos agentes que producen un mayor número de desperdicios alimentarios son precisamente las empresas de restauración, de hostelería, de distribución, y al menos antes no era así. Es decir, el mayor porcentaje de desperdicio alimentario lo producimos los consumidores a nivel doméstico. Por eso extraña muy mucho y tiene que ver mucho con esa conciencia que probablemente estemos creando de la responsabilidad del consumidor en materia de desperdicio, porque cuando dice, bueno, todos somos responsables, pero sí, claro, que los consumidores digan respecto de sí que son el principal factor responsable en el desperdicio de alimentos, bueno, dice mucho. Evidentemente el consumidor ha adquirido conciencia de ello, que es importante. El consumidor puede vigilar el correcto uso de la alimentación y evitar el desperdicio en su hogar, pero también cuando va a un restaurante y deja el plato a la mitad puede decir, deme por favor Es decir, que aquí todos somos responsables, unos en mayor porcentaje, otros en menor porcentaje, pero todos somos responsables de que ese desperdicio alimentario vaya reduciéndose lo antes posible. Reduciéndose y que de alguna manera se aprovecha. Hay mucha gente que está pasando en la situación económica actual, dificultades, y no es de recibo que alimentos que estén en perfectas condiciones de uso y de salubridad, pues acaben en el acaben directamente en la basura, convirtiéndose en compost. Bueno, el compost es importante, pero más importante es alimentar. Y esto es importante reseñar, que asociaciones de consumidores como federaciones, entidades, estén luchando para que todo el mundo a nivel social se conciencie, para que todo el mundo tome conciencia, ya seamos consumidores o ya seamos empresarios o ya seamos distribuidores, de que hay que acabar, hay que reducir a la mínima expresión el desperdicio alimentario. Hay que recuperar esa frase que nos decían nuestras madres y nuestras abuelas, que vivieron una España en peores condiciones económicas, que decían, no se tira nada. De la alimentación no se tira nada. Claro, sí, es cierto. Hay que recuperar ese discurso. La alimentación que con el tiempo se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo porque hemos cambiado de sociedad más. Hay que recuperarlo. Pero de la alimentación no se tira nada. Bien, incluso había técnicas de aprovechamiento de aquellas sobras que quedaban de haber hecho un guiso, pues del cocido, la carne que sobraba, se hacían croquetas y canelones, por ejemplo. Y había toda una cultura de esto poco a poco parece que vamos Sí. recuperándolo muy lentamente. Dos conceptos más que quiero comentar con nuestro invitado. Hemos hablado de la responsabilidad social, hemos hablado del desperdicio alimentario, vamos a hablar del producto que como consumidores adquirimos, producto que debería ser, que debe ser un producto sostenible, un producto lo que se llama de consumo responsable. Vamos a explicar cómo valoramos esto. Sí.
La encuesta aborda el tema desde ese ámbito de la responsabilidad social, aborda el tema de cuál es el comportamiento del consumidor, de las personas consumidoras respecto a esta cuestión. El 52% de la población española nos dice que tiene en cuenta la responsabilidad social de la empresa a la hora de tomar una decisión de compra. Es decir, que está pendiente, está vigilando el comportamiento de esa empresa en todos los ámbitos de la responsabilidad social. El 89% de la población española dice que le preocupa la sostenibilidad y cómo esa empresa se comporte respecto a la sostenibilidad, e incluso que en su ámbito familiar, en su domicilio, ya empieza a tomar nota de lo que puede hacer para que ese consumo sea sostenible, la separación de los residuos correctamente, el utilizar bolsas de muchos usos y no recurrir al plástico continuamente, el prescindir de los plásticos de un solo uso. Son elementos que van calando y que sin duda tienen que eso es cierto, ir calando más para implicar más a la sociedad desde el punto de vista de la sostenibilidad. Sin embargo, hay una pregunta curiosa y es un detalle que nos llama mucho la atención. Le preguntamos, ¿estaría usted dispuesto a pagar algo más? Claro, esa es la pregunta clave. Claro, por un producto que sea sostenible. Solamente el 35%, en su contrario. Claro. El 65% no está. Pero esto es un poco un contrasentido. Es decir, si estamos... Bueno, también es verdad que la encuesta la estamos haciendo en un año donde la crisis económica, la incertidumbre, está haciendo que rebajemos también ha influido. Algunos caminos que teníamos andados respecto a... Pero si nosotros como consumidores pedimos o exigimos en algún caso, o en muchos casos, que el producto que vamos a comprar, que vamos a consumir, sea un producto sostenible, sea un producto socialmente responsable, por ejemplo, eso de una forma u otra tiene un coste. Tiene un coste. Pero si ese coste no queremos asumirlo, no podemos exigirlo entonces, claro, o no podríamos. Por eso, bueno, es decir, la conciencia muchas veces requiere de esfuerzo, es decir, de tener muy en cuenta que algunos elementos de la sostenibilidad es invertir más por parte de las empresas y es a lo mejor repercutir el precio en el consumidor final, claro. Que vamos. Pero ahí nos encontramos con el pez. Incluso, no solamente en el precio, incluso lo que dice la encuesta es que el consumidor estaría dispuesto a avanzar muy mucho en lo que se llama el etiquetado de la sostenibilidad. Es decir, yo quiero ver en la etiqueta qué tipo de plástico utiliza o qué tipo de material se utiliza. Hasta ahí no hemos llegado todavía. No hemos llegado, pero de alguna manera los avances que se están... Se dice últimamente que toda la información que requiere el consumidor no cabe en una etiqueta. Una etiqueta, claro, evidentemente. Es un espacio pequeñito. Evidentemente. Pero estamos en el mundo de las nuevas tecnologías. Ajá. Y ese producto, si incorpora un QR y con mi teléfono móvil yo puedo llegar a la información que demando como consumidor, sería una solución. Estoy comprometiendo a la empresa a que me dé más información y si yo quiero utilizar la responsabilidad social y la sostenibilidad como criterio de compra, puedo utilizar esa información porque puedo acceder a ella. Claro. Si no accedo, evidentemente no puedo tomar decisiones. Ya es cuestión de cada uno. Pero sí que me gustaría comentar, hablábamos ahora de que evidentemente si la empresa se compromete a que el producto que nos va a vender, que va a comercializar, sea un producto, como decíamos, responsable socialmente, un producto sostenible, esto genera un coste que en muchos casos, no totalmente, pero parte de él hay que repercutirlo al consumidor. Ahí nos encontramos con la situación económica, nos encontramos lamentablemente ahí con la situación económica lamentable en la que estamos ahora. Decíamos antes que hay muchas familias comprometidas que no llegan a final de mes, que estamos en un periodo inflacionista, que la situación económica mundial está en entredicho, etcétera, etcétera. Claro, tenemos una incertidumbre. ¿Cómo se puede encontrar ahí un equilibrio? Claro, es una tormenta perfecta porque esa incertidumbre del incremento del coste de la guerra, el incremento del coste de las energías. Sí, es un círculo que se va cerrando. El incremento del coste de las materias primas, algunas por ejemplo como los cereales o los fertilizantes que venían de zonas que ahora mismo están en conflicto, eso ha distorsionado mucho el mercado y el consumidor. ¿Y cómo podemos pedirle a una familia que apenas llega a final de mes que el producto que consume cada día para una alimentación mínimamente saludable le va a costar más caro? O sea, ¿cómo asumimos esto? Se ha comentado muchas veces, nos fijamos en el precio, pero y algunos de los ponentes que han intervenido en la jornada de presentación lo ha dicho. Afortunadamente para nosotros lo que gastamos en alimentación es cada vez menos. Sí, gastamos mucho más en otras cosas que no son la alimentación. Y que no son esenciales, muchas de ellas. Y que no son esenciales. Entonces,
quizá deberíamos hacer un llamamiento a que en materia de la alimentación el consumidor no baje la guardia. Claro. No baja la guardia porque estamos de acuerdo. Muchas veces arañar un euro, arañar unos céntimos en un producto puede ir en detrimento de nuestra salud. A lo mejor tenemos que arañar en lo que gastamos en telefonía móvil, por ejemplo, en lo que gastamos en determinados servicios que contratamos y que a lo mejor no son imprescindibles. Es decir, reconducir nuestras prioridades. Pero tenemos que convertir la alimentación en un elemento estrella en el comportamiento del consumidor. Y efectivamente vivimos tiempos de crisis económica, pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestro comportamiento respecto al precio de la alimentación. Sin duda. Porque lo barato puede salirnos muy caro. Sin duda. La salud es y debe ser siempre un aspecto prioritario. Juan Moreno, secretario general de la Unión de Consumidores de Andalucía. Para concluir, un poco una reflexión final de todo lo que hemos hablado, un mensaje para que quienes luego van a ver esta entrevista en redes sociales pues se queden con un mensaje constructivo y positivo, a pesar de que hemos analizado la realidad tal y como es, sin trampa ni cartón. Pues conocer al consumidor es lo que intentamos hacer con esta encuesta, pero lo queremos hacer para intentar trasladar también a la persona consumidora una serie de valores. Queremos un consumo con valores. Valores como la responsabilidad social, como la sostenibilidad, como la correcta información nutricional. Queremos un consumo con valores, y ese consumo con valores es primero conocer al consumidor, y a partir de esa radiografía, de esos datos que la persona consumidora nos aporta, intentar ayudar como organización de consumidores a esas personas, pero también convencer a las empresas, a las administraciones públicas, al legislador, de que tiene que atender esa parcela para que el consumo recupere los valores que una sociedad como la nuestra creemos requiere. Pues desde la sede del Consejo Económico y Social, aquí en Madrid, durante este acto de presentación de los resultados de la encuesta de hábitos de compra y consumo, hemos hablado con Juan Moreno, como antes decía, secretario general de la Unión de Consumidores de Andalucía. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Muchas gracias, encantado.